las actas de aquel encuentro en el año 2000 en la Facultad de Humanidades, y voy a hacer referencia a dos intervenciones que son muy interesantes de leer en ese encuentro, por lo que planteaban. Una era Victorio Paulón, que planteaba la crisis de representatividad del movimiento sindical en aquellos años, año 2000. Y hablaba de una crisis de representatividad porque decía que las organizaciones sindicales, muchas de ellas en aquel momento, habían acompañado el proceso del menemismo con las políticas neoliberales, adecuándose a esa nueva realidad que se fue dando en aquellos años y que justamente el surgimiento del CTA o el MTA o la CCC habían sido el proceso que había enfrentado esa capitulación, digamos, o ese acomodamiento. Y luego había otro compañero que, para no hacerlo largo y no perder el tiempo, los reivindicamos porque son un espacio de debate y de exposición de ideas, de intentar acercarse y de verse, fundamentalmente de verse, porque podemos decir muchas cosas, pero es importante verse y tratarse para poder seguir coordinando cosas. Que era Juan Nucci, que dijo: nosotros consideramos que dentro del movimiento obrero no tenemos ningún enemigo. Podemos tener gente que piensa distinto, pero no tenemos enemigos dentro del movimiento obrero. Y eso es muy importante para poder empezar a pensar la ofensiva del capital, porque hay un elemento que se repite del año 2000, que es esa crisis de representatividad de las organizaciones sindicales, o digamos, algo que no funciona, porque yo no creo que sea exactamente como en los años 90, porque entre el 2000 y hoy, en estos 25 años, hubo indiscutiblemente 12 años en que hubo ampliación de derechos. Es indiscutible. En 2001, de la bronca esa popular, para no poner nombres rimbombantes, pero sí que hubo una bronca bárbara, entre las cuales tomamos este edificio, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas que pasaron en este país, y nos lo pudimos quedar así hasta el día de hoy, con una sentencia de la Corte Suprema que nos ordena el desalojo inmediato. Solo se explica que eso se haya desarrollado del 2001, que fue una bronca de acumulación de muchas luchas y muchos sectores y muchos años. No se construyó en un día, hubo montaña de paro antes, incluso las actas son interesantes porque refrescan los procesos de lucha que desde la CGT Rebelde y la CTA en aquellos años veníamos empujando. Entonces, para desmentir esa idea de que el 2001 es como una explosión espontánea, no, señores, no es una explosión espontánea, es la acumulación de una resistencia enorme, tortuosa, dolorosa, donde veníamos de derrotas muy grandes, la de Telefónica y la de toda la estructura de las empresas del Estado, que habían sido de vanguardia de los 13 paros contra Ubaldí, contra Alfonsín, y que habían sido incluso vanguardia en la lucha contra la dictadura, con Pedraza incluido. Pero esa derrota nos obligó a una recomposición y fue un proceso de acumulación de lucha donde nos fogueamos y nos hicimos en esa lucha un montón de personas, un montón de compañeros y compañeras que no queríamos hacer carrera sindical como delegados, sino que queríamos organizarnos para resistir, lo cual es muy importante para entrar al otro punto. En estos 12 años de ampliación de derechos, indiscutible ampliación de derechos, se sindicalizaron y se convencionaron, entraron a convenios colectivos. No es, o sea, Jerry Horowitz planteó una cosa interesante. Hace 50 años hay una ofensiva que tiene capital planteada por Martínez de Oz como no, que vinieron ellos a las patadas. Hubo un momento en que al menos le pusimos freno y pegamos un par de pasitos adelante, que son los 12 años entre el 2003 y el 2015, indiscutiblemente, donde 5 millones de trabajadores se incorporaron al mundo del trabajo legal, con convenio, con administración, trabajo decente, dice la OIT, formal. Eso fáctico, le guste a quien le guste, le llore a quien le llore, eso ocurrió, fue un hecho. Y ese avance también fortaleció las organizaciones sindicales. La izquierda, como nosotros, y más la izquierda de Trotska, que yo soy trotskista, que esperábamos que iban a explotar los sindicatos, vimos que no explotaban, sino que se llenaban de trabajadores que se reverdecían. Tanto la UOM reverdecía, Lorenzo Miguel seguía dirigiendo,
se reverdecía gastronómico, se reverdecía comercio, se llenaba y seguía Cavalieri. Es decir, esa fue la decepción, digamos, trosca. Pero el proceso existió y con jóvenes generaciones. En estos encuentros también tuve una vez una agarrada fraternal, de esas buenas que uno tiene en estos encuentros, con Victorio. Porque él me decía, y lo dice, y creo que en este, no me acuerdo bien porque tengo que poner los otros lentes, si es que no, que debatimos y Victorio decía, se está incorporando una camada de jóvenes al mundo sindical que es la esperanza. Tenemos que acompañar eso. Y yo le dije, ojo, que son medio jodidos estos jóvenes. No son tan como usted se los imagina. Los veo medio individualistas, los veo medio jodidos. Bueno, veremos qué pasa ahora, que viene una etapa de ofensiva furiosa contra las organizaciones, contra los trabajadores, incluso contra los sindicalistas flojos de cuerito que vos nombrás. Aunque ellos no crean, están condenados. Esta vez no es como el Menemato, que quería sindicalismo empresarial. Esta vez no los quiere más. Se impuso la tesis que me dijo el gallego dueño de la gallega. Mire, el mejor delegado es aquel que no existe. Se impuso la tesis de él, el mejor sindicato es el que no existe. Y lo lamento por los sindicalistas flojos de cuerito que creen que van a negociar. Están condenados, muchachos. Lean el decreto 7023 y van a ver que se les acabó el aporte sindical obligatorio. Van a tener que salir a laburar. Se les acabó, aunque digan que no, aunque se arrastren, aunque mendiguen, se les acabó. Entonces no me preocupo yo en confrontarlos porque sé que van a caer solitos con el caballo cansado. Entonces lo más importante hoy es el desafío que tenemos los militantes sindicales, que circunstancialmente tengamos algún espacio desde el cual podamos trabajar. Porque tenemos un pedazo de nuestra clase trabajadora, de esa que está legalizada, que apoyó todo esto. Ese es el gran problema que tenemos acá en la Argentina. Y no solo en la Argentina, porque escucho muchos comentarios en Europa insultando a estos africanos que vienen en los gomones y nos sacan el trabajo. Y lo dicen trabajadores. Algo increíble, pero lo escucho. Es decir, y entonces me imagino que esto del negro de mierda, que le dan planes y no labura, y que le voy a pasar con el colectivo por encima cuando me corten la calle, eso está por ahí, es una campaña internacional y es un pedazo de nuestra clase trabajadora, porque son trabajadores con el convenio, son trabajadores que cobran aguinaldo y que están bastante enojados porque unos pibes negros reciben la computadora de los viejos sin hacer nada, ¿no? Por ejemplo, cuando le dan con estos que le dan la computadora a estos pibes. Entonces, un primer problema corremos un riesgo de hacer mucha formación, que es muy importante, de hacer muchos plenarios, que son muy importantes, y de hacer grandes encuentros y leer muchos materiales, que son importantes, pero tenemos el riesgo de cocinarnos nuestra propia salsa. Corremos el riesgo de cocinarnos nuestra propia salsa y de no ganar, y no pelear, y no dar la pelea que hay que darle en la cabeza a esos compañeros nuestros que creen que el sindicato no sirve, que creen que solo me las arreglo, que creen que mejor, lo que me han dicho a mis trabajadores, usted contra mi ley, usted precisamente ahora puteando a mi ley, repartiendo un volante, me dicen, a usted, que mi ley va a hacer bolsa a esos atorrantes que están en empleado de comercio, que tan mal lo trataron a usted, que era tan bueno. ¿Cómo puede ser? No, usted no se tiene que oponer a mi ley, tiene que apoyarlo, porque los va a hacer mierda. Son trabajadores, es decir, si no vemos esa realidad, estamos jodidos, nos estamos autocomplaciendo de que la cuestión está en cambiar una conducción por otra conducción y con eso resolvemos el asunto porque hay una pelea muy grande, porque ellos han logrado avanzar en capturar un pedazo de la clase, que hace cola por el retiro voluntario para ponerse un Uber. Si no, pregúntenle a los compañeros del sindicalismo del Estado. ¿Qué ha pasado con los trabajadores? ¿Cuántos luchan por sus puestos de trabajo y cuántos salen corriendo para ganar los retiros? Eso es una realidad. Y la segunda realidad es esa suerte de nuevo mundo del trabajo en lo cual hay unas tecnologías del siglo XXI, pero condiciones laborales del siglo XVIII. Si no, salgan acá afuera a ver cómo funciona la industria del papel. Salgan y vean cómo trabajan los cartoneros que están acá, que es la industria del papel.
En la fábrica el papel sale de acá. Y véanlos, con los 5 pibes colgados arriba del carrito. Esa es la tecnología, y seguramente la fábrica de papel, donde se hace papel, va a haber una computadora re chévere, que con una 3D te saca unas cajitas así asadas y una tecnología de la zamputa, pero se sostiene en base a estos esclavos que tiene acá afuera, que encima están acá porque no le dimos lugar a nosotros, pues, si no, no tenían ni dónde estar. Entonces, tenemos este desafío nuestro es, nosotros, la verdad no tengo mucha claridad para que lo hay que rajar. Pocas ideas pero confuso, decía Victoria. Y además sería una soberbia de parte nuestra. Pero sí sabemos que hay que fortalecer las organizaciones sindicales. Las que tienen dirigentes de cuerito flojo en su frente, hay que fortalecerla, y fortalecerla en la conciencia colectiva. Fortalecerla, batallar a muerte de que el sindicalismo es indispensable para cambiar la suerte, porque solos somos boleta, juntos podemos resistirnos. El chiste del Capusotto con el fosforito, de tomar el Saborido con el fósforo, el fosforito, eso que uno lo rompo, un fajo de fósforo no lo puedo romper, eso es el sindicalismo, eso es la primer pelea, pero a muerte, incluso con ganas de pegarle un fierrazo en la cabeza a los compañeros que dicen estupideces, pero están colonizados porque para algo, si no, no estarían haciendo lo que hacen si no hubieran logrado eso. Y segundo, sí hay una cuestión que es obligatoriedad de aquellos trabajadores y trabajadoras con derechos. Todo derecho que no se universaliza se pierde. Si los trabajadores, docentes, estatales, del comercio o de la metalurgia no exigimos el pago inmediato de aguinaldo a todo ciudadano monotributista y el pago inmediato de vacaciones pagas o el día de enfermedad, como sea, no me importa, yo no soy el Estado, no te lo voy a resolver, pero tenemos que exigir que ningún ciudadano, así como se exigió la asignación universal, hay que exigir el aguinaldo universal, hay que exigir la hora, las vacaciones pagas universales, porque son derechos que nos los van a sacar, precisamente porque hay otros que lo trabajan, que no lo tienen, y esto es un principio. No sé si es correcta la formulación, pero sí sé ese principio. Lo que no se universaliza se pierde. No vamos a defender el aguinaldo, ni el día de enfermedad pago a los docentes, a los mercantiles o a los metalúrgicos, mientras haya centenares de monotributistas trabajando con 40 de fiebre. No lo vamos a defender. Y mientras que no cobran aguinaldo, mientras haya centenares de miserables de toda miseria que hacen andar la industria sin ni siquiera cobrar nada de esas cosas. Entonces es un problema nuestro, no de ellos. Y eso es algo que tenemos que empezar a charlarlo. Yo creo que eso es una cuestión que hay que empezar a charlarlo, y es mucho más importante esto que la circunstancial táctica con la cual nos llevemos frente a esta circunstancia y coyuntura. Un último punto, sí, muy importante, porque la ofensiva del capital contra los trabajadores refleja la concentración del capital. Hay una concentración. Lo que antes eran 20 empresas lácteas, ahora deben ser 2 o 3. Ahí está. Lo que antes eran 10 cadenas de supermercados, ahora serán menos. Lo que antes era una sola distribuidora, 20 distribuidores de alimentos, será una. Y es un proceso que se dio incluso en estos últimos 20 años. En todos los rubros vamos a encontrar esa concentración. La concentración del capital y la financiarización que hablan que incluso ayer abundaron muchísimo en ejemplos sobre esto, tiende a destruir cualquier posibilidad de desarrollo de los mecanismos democráticos. Es inevitable. Cuando más concentrado es el capital, más autoritario se volverá y seguirá volviendo. Cada vez más, no es solo un problema de voluntad del imbécil que es el presidente hoy. No, es un proceso inevitable, no es tampoco el idiota de Trump. ¿Por qué? De golpe se volvieron locos y todos son de golpe. No, el capital nos lleva hacia eso. Entonces la defensa de las libertades democráticas populares, que es la que no les interesa que siga existiendo, porque votar podrá seguir votando más o menos, pero lo que no les interesa es que cuestiones, que te hagas un paro, que te pares en la calle, que te movilices, que reclames, porque esa es la dictadura del capital. Es así. El capitalismo nace ni más ni menos
que volver a su estado natural, volver al estado con el cual nació, que nació con las hilanderías inglesas, pero sobre todo sobre el trabajo esclavo de africanos en los campos del sur algodonero. Y hoy, que no tiene la perspectiva y el temor a una revolución, vuelve a desplegarse como es. Francisco, el Papa, que nosotros respetamos mucho, muchas cosas, siempre habla del capital humano, del rostro humano del capital. Y, por supuesto, Francisco no me va a escuchar, pero yo le diría, la única manera que se humaniza el capital es cuando se asusta. Y lo único que lo asusta es el sí, no hay un capital salvaje y un capital humano. Este es el rostro del capital. Salvaje, criminal, chorreando sangre hasta por el último de los poros y con mano de obra esclava. Este es el capital. Si se humanizó fue por miedo. Y fue por miedo a procesos de lucha y revolucionarios que van desde la Revolución Rusa hasta la Revolución Argelina, van desde Perón hasta Cristina. Le tuvo miedo. Cuando tiene cierto miedo, es el WhatsApp de la señora de Piñera. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del grupo de WhatsApp de la señora de Piñera? Lo voy a hacer porque me sale bien la chilena. Ay, chicas, es como invasión alienígena todo esto. Vamos a tener que ceder algo porque si no van a venir por todo. Es eso, textual, está en YouTube, está en todos lados, el WhatsApp de la señora Piñera. Tenemos que lograr que el WhatsApp de Elon Musk, el WhatsApp de Jeff Bezos, el WhatsApp de Warren Buffett, diga, ay chicos, vamos a tener que ceder algo, pues se pudrió todo. Tenemos que lograrlo. Y ese es el desafío nuestro. Buscar esos caminos es la tarea, esa es la unidad que necesitamos. Digo, para no hablar al pedo de la unidad. Digo, porque unidad suena lindo, pero unidad es eso, es unidad para eso. Es una unidad muy, porque hay muchísimas cosas que vamos a tener que saber dejar de lado, porque lo fundamental es fortalecer las organizaciones, dejar de lado tácticamente muchas cosas o charlarlas más adelante. El sindicato tiene que tener fondos de lucha así, fondos de lucha así, si los sindicalistas se jubilan en el horario, todo eso es muy importante, pero lo más importante es avanzar en el fortalecimiento de la organización colectiva de los trabajadores o la clase que vive del trabajo, como dice acá el compañero. Nada más, eso soy.